Bueno, tenemos entonces a Luna Medina, directora de Bienestar Institucional de Unimpau, psicóloga clínica, quien nos va a despejar ciertos interrogantes en lo que respecta a la felicidad. Muchos nos hacemos interrogantes de la felicidad. Ahora sí, doctora Luna, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo me lea? Hola, buenos días. Buenos días para ti y para todos los oyentes. Bueno, feliz día de la felicidad para comenzar, ¿no? Igualmente, Bueno, feliz día de la felicidad. sí, señora, desde toda la experiencia, de todos los estudios, desde lo que usted sabe, contémosle a los oyentes básicamente en qué radica ese término, felicidad. Bueno, la felicidad. La felicidad no la podemos definir con un concepto como tal, pero les podría decir que la podríamos ver en cómo todos los seres humanos eh, tenemos una actitud frente a aquellas cosas que nos suceden, ¿sí? Realmente la felicidad no es lo que nos sucede, sino la actitud que nosotros tenemos frente a eso que nos está pasando o eso que nos sucede en la vida cotidiana. Claro, entonces podríamos decir que felicidad absoluta existe o no existe con base en lo que nos está mencionando. Bueno, la felicidad absoluta no existe, pero sí existe un sentido de plenitud o una sensación de plenitud que podemos tener los seres humanos cuando tenemos algo que nos libera, digamos, como todas estas hormonas, hablemos de la dopamina, las endorfinas, ¿sí? Que nos permiten a nosotros estar en ese sentido de bienestar, de calma, de plenitud. Ahí estaríamos hablando de felicidad. eh, Absoluta, digamos que no necesariamente, pero sí de ese estado de plenitud y de felicidad. También es importante decirles que cuando hablamos de felicidad, hablamos también de la compasión, de cómo nosotros como seres humanos podemos, ¿sí? No solo ser empáticos, sino compasivos con el otro. Eso también nos permite tener una sensación de felicidad. Usted nos está dando ya adelantando esos tipsitos para poder entender la palabra felicidad, porque hay personas que, digamos, se atreven a decir, yo nunca en la vida he sido feliz. Y es porque sino que hay algunos momentos, y es la actitud, me encanta lo que usted nos dice al inicio, la actitud. Bueno, Judy, la felicidad está muy vinculada con la gestión emocional y también con nuestros pensamientos, ¿sí? Em, no hay un tiempo de cuánto nos podríamos sentirnos felices, pero sí es importante mencionar o de contarle, digamos, a todos los oyentes y aquellos que también nos están viendo que esa relación que existe entre la gestión emocional, que incluye identificar emociones, saber expresar emociones, ¿cierto? Y pues digamos que también el hecho de poderlas identificar no solo en nosotros, sino en los demás, está muy vinculado con esto que nosotros llamamos felicidad. Mm, es muy importante que nuestro actuar también esté centrado en ese presente, en el momento, y que la persona pueda disfrutar el aquí y el ahora. Si bien les menciono un poco de las emociones, es porque nosotros estamos constantemente pensando, ¿no? O en el futuro, en aquellas cosas que vienen o que están por suceder o en aquellas cosas que ya pasaron, aquellas que ya fueron, ¿sí? Si nosotros, digamos, lo vemos a través de la lente un poco más clínica, quienes están muy enlazados, digamos, con el futuro o preocupados por el futuro, estamos allí hablando de personas que tienden a ser un poco más ansiosas, ¿sí? Y aquellos que están muy hacia el pasado, quizá pues hacia aquellos trastornos de depresión. Si la persona logra estar en el aquí y en el ahora, disfrutar el momento, ¿sí?
podría estarse vinculando más a la sensación de felicidad y de plenitud, ¿sí? De poder vivir el momento, de disfrutarse lo que está sucediendo y realmente de llegar a tener una sensación de felicidad. Bueno. Es muy importante, ¿no? No es algo que podamos adquirir y comprar, ¿cierto? Como lo mencionas, pero sí es algo que podemos hacer que se dé en nuestro ser de manera constante, con acciones pequeñas, ¿sí? Les mencionaba hace un momento que las emociones están muy ligadas a la felicidad y también los pensamientos, la actitud que nosotros tenemos frente a esas situaciones que nos suceden. Entonces, cuando nosotros no podemos controlarlo todo, ¿no? Mm, ahí, o bueno, digamos que dentro de nuestra historia y también dentro de, de nuestro proceso de crianza, generalmente eh, los niños que reciben todo, aquellos papás que les resuelven todo a sus hijos y demás, no permiten que se genere esta tolerancia a la frustración, ¿sí? Em, si nosotros podemos también entender que hay cosas que no podemos controlar, que debemos soltar, que debemos permitirnos como que podamos soltarnos, separarnos un poco de esas situaciones, vamos a entender, ¿sí? Y vamos a tener mayor tolerancia a la frustración, ¿sí? Y vamos a poder tener una sensación un poco más de felicidad. Eso es importante. La tolerancia a la frustración se debe empezar a trabajar desde la infancia. Y esto también pues está muy vinculado a aquella sensación, tú lo mencionabas hace un momento, esa sensación de envidia, eh, de malestar, ¿sí? Del hecho de tener todo bajo control. También, digamos, nosotros como psicólogos vemos que el perfeccionismo también es importante mencionarlo en este espacio y trabajarlo cuando hablamos de felicidad, porque si bien una persona que tiende a ser muy perfeccionista, al que llamamos nosotros el constante insatisfecho, ¿sí? Porque la persona tiende a querer controlarlo todo, va a estar con esta sensación de malestar todo el tiempo. Entonces, no va a tener esa sensación de plenitud, esta sensación de felicidad, ¿sí? Y adicional a ello, porque las hormonas también juegan un papel muy importante, y es que el cortisol se va a elevar todo el tiempo porque vas a tener esa sensación de malestar, ¿sí? Vas a estar estresado, vas a estar molesto, vas a tener la sensación de envidia, de injusticia. Entonces, pues, digamos que vas a tener el cortisol tan elevado que no vas a permitir que las endorfinas se segreguen y pues te sientas un poco más feliz o más pleno.
su deporte. Bien, bueno, dentro de esos elementos yo hablaba así de la compasión y también del ser empático, aunque aquí hay una diferencia que es importante mencionar. El ser empático es ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? El ser compasivo es ayudarlo, ¿no? Es jalonarlo. Es, además de que me pongo en el lugar del otro, yo lo ayudo a ser mejor. El hecho de nosotros ser compasivos hace que también tengamos una sensación de felicidad porque estamos haciendo el bien al otro, ¿sí? Eso en el cerebro y en el cuerpo se siente. Entonces es importante, una de las claves para ser más felices es ser compasivos, ¿sí? Ser empáticos. eh, lo mencionaste también tú y es el tema de pronto hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, cuando nos ejercitamos, también estamos liberando endorfinas, ¿sí? Las endorfinas nos permiten ser más felices, ¿sí? Esto le llamamos la química de la felicidad. Cuando realizamos ejercicio, ¿sí? Las hormonas de la dopamina, la serotonina, las endorfinas están presentes en nuestro cuerpo y hace que tengamos esta sensación de bienestar y de felicidad. Estos son como componentes importantes. El perdón, lo mencionabas tú hace un momento. El perdón también hace que las personas sean más, de hecho, lo contrario al perdón es el rencor, ¿no? Vivir con ese dolor, con ese malestar, em, con esa sensación hiriente dentro y no logramos llegar a este punto del perdón. Entonces, perdonar también hace que nos sintamos mucho más felices. De hecho, hay una frase por allí de un psiquiatra que nos dice que hay que tener buena salud y mala memoria para ser más felices. Doctora Luna, ahí usted menciona el tema del perdón, pero el tema en el contexto de la felicidad, que es lo que nos compete, es lograrlo, porque yo puedo decirle a usted, lo perdono, pero si la herida está abierta, entonces ¿cómo se hace? Caso diferente, cuando la herida está sanada, yo perdono. Ahí se vive un lapso de felicidad. ¿Cómo lograr el perdón en el marco de la felicidad? Bueno, todo es un proceso, ¿no? Entonces, no solamente es decirlo, sí, yo te perdono y ya, realmente es sentirlo, es tener acciones que le permitan a la otra persona acercarse y sanar aquellas situaciones, heridas que se han generado. Entonces, en efecto, no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, sino que realmente es un proceso que se debe dar. ¿M? Pero que sí es importante no quedarnos en el pasado. Lo mencionaba yo desde el inicio de la sesión y es, si tú te quedas muy ligado al pasado, vas a tener aquellas sensaciones de dolor, ¿sí? No te vas a permitir vivir otros momentos porque estás allí enganchado con lo que ya sucedió y andas pensando, o sea, es importante mencionar aquí también el tema de los pensamientos, porque andas allí en ese bucle, ¿sí? De esa situación y de ese dolor y claramente el cerebro es tan poderoso que actúa, ¿sí? Como si todo lo que nosotros pensamos fuera real, ¿sí? No diferencia entre un contexto irreal y un contexto real. Todo el tiempo a tu mente, ¿sí? Aquello que te genera dolor, no vas a permitirte sanar. Por eso es importante que empecemos a tener estas sensaciones y estas, más bien, más que sensaciones, es esas acciones que nos permitan vivir en el presente, vivir en el aquí y en el ahora y poder soltar aquello que nos genera dolor y malestar. Porque pues finalmente ya pasó y de allí es importante ver qué nos trae esa situación, ¿cierto? ¿Qué aprendizajes nos pudo dejar aquella situación? Y asimismo, pues digamos que tratar de evitarlas en el presente, ¿sí? Pero estar en el aquí y en el ahora hace parte de esa, de poder transitar y llegar a tener el perdón y poder tener un espacio, una sensación más de felicidad. Hay algo importante, doctora, y es la dependencia. Resulta que hay personas que dicen, si yo no tengo una pareja estable, soy infeliz. Y puede tener una familia maravillosa, unos padres maravillosos, o unos hijos, o amigos, bueno, trabajo, todo puede ser muy hermoso.
pero como esa persona centra su dependencia de la felicidad únicamente si tiene una pareja, es un ejemplo pues como que quedamos aquí al aire, entonces es eternamente infeliz porque no tiene la pareja. O es el caso cuando una persona tiene la dependencia de que su felicidad depende de su mamá. O sea, pues ama mucho a su mamá y su felicidad es su mamá, pero si la mamá llega a fallecer, entonces ya todo el resto de su vida va a ser infeliz porque la mamita no está. Hablemos de esas dependencias que son también esas ataduras para que las personas, y le impide a las personas, que las mismas personas se imponen esas ataduras y le impiden ser felices o reconocer la grandeza y la belleza que tienen alrededor y que a veces pues no es valorada. Fíjate, yo que yo lo mencionaba en el inicio también de la entrevista y es la actitud que nosotros tenemos de lo que nos sucede. No es lo que nos pasa, sino cómo nosotros percibimos aquellas situaciones. Entonces, en el caso, digamos, de la pareja, ¿cierto? Si no estoy con alguien, no voy a ser feliz, ¿cierto? Primero, eso ya es una etiqueta que tú ya te pusiste en tu cabeza, ¿cierto? Ya le dijiste al cerebro que si no estás con alguien, vas a ser infeliz, ¿sí? Y todo empiezas a atarlo al hecho de no estar con alguien, dejando de ver el otro panorama, ¿sí? El panorama de, tú lo pones en el ejemplo, tengo una familia de origen, papás, hermanos y demás que me quieren, me aprecian, están conmigo, una familia, quizá hijos, eh, pero mi atención está centrada solamente en el hecho de estoy con una pareja o simplemente no estoy con esa persona y por no estar sola me quedo en esa relación, ¿sí? Me quedo sufriendo, ¿sí? Porque seguramente si tú estás con la persona y tienen una relación sana, pues digamos que no estaríamos hablando de esa dependencia. Pero si tú realmente dentro de la relación sufres y te quedas solamente por el pensamiento de no estar sola o no estar solo, mm, pues vas a tener en tu día a día muchas sensaciones de insatisfacción, ¿sí? Conflictos con tu pareja. ¿M? Entonces, importante que si tú consideras que tienes un apego emocional con alguien y tu pensamiento está orientado a que si no estás con una persona vas a ser infeliz, yo te recomiendo que pues, inicies un proceso de terapia porque, bueno, también es importante verlo y es que dentro de los procesos terapéuticos hay que empezar a ver de manera individual, ¿sí? ¿Qué situación tiene la persona y cómo se le puede orientar? Entonces, no es una receta mágica o que esté para todo mundo de la misma manera. Entonces, importante que si identificas que hay una sensación de apego, que realmente estás sufriendo una relación, que las posturas que tiene tu pareja no van con las que tú tienes, ¿sí? Es importante que busques un proceso de atención terapéutica para que puedas empezar a evidenciar qué situaciones hay, qué te hace mantenerte allí, ¿sí? En esta relación dolorosa, tormentosa y de apego, a pesar de que estés teniendo una sensación de infelicidad, de que seas infeliz en una relación. Lo mismo pasa con el trabajo o con cualquier otra situación. Adicional, pues, a la sensación que nosotros tenemos en ese momento del presente y adicional a la actitud que tenemos frente a eso que nos está sucediendo. Muy bien, doctora Luna. Ya para ir finalizando y una forma muy concreta, por favor, para con los oyentes. Entreguemos un ABC, por decirlo de algún modo, acerca de elementos para lograr ser felices. ¿Cuál sería ese ABC de la felicidad de forma muy concreta, por favor? El primero, ubica qué te motiva en la vida, ¿sí? ¿Qué realmente para ti es importante en la vida y empieza a caminar sobre esa senda? Lo segundo, sé compasivo, ¿sí? Sé generoso y perdona. ¿No? El rencor es uno de los enemigos que tenemos los seres humanos y que nos generan también mucho malestar y sensación de infelicidad. Y realiza deporte. La actividad física
es fundamental para sentirnos mucho mejor con nosotros, con nuestro cuerpo y para liberar aquellas hormonas también que nos generan la sensación de bienestar, de plenitud y de felicidad. Bueno, hemos aprendido acerca de felicidad. Hoy Día Mundial de la Felicidad. Esperamos que ustedes al otro lado de sus aparatos hayan quedado con un mensaje muy claro. Queremos agradecer a la doctora Luna Medina, directora de Bienestar Institucional de Unimpau y psicóloga clínica, por pasar aquí en Revista de la Mañana con todos estos consejos, estas recomendaciones. Muchas gracias, doctora Luna, y esperamos tenerla en una próxima ocasión para seguir hablando de estos temas que son tan importantes para el día a día de nuestros oyentes. Gracias por estar aquí en Revista de la Mañana. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día y que sean muy felices. Claro que sí, ya tenemos las 9 de la mañana, 34 minutos en Colombia.